Un tema importante, abolir la pena capital, es el planteamiento que hace la Comisión Internacional contra la Pena de Muerte, al señalar que la medida no soluciona la desbordada violencia. Que Guatemala se sume a la tendencia mundial por la abolición de la pena de muerte es el planteamiento de la Comisión Internacional contra la Pena de Muerte y organizaciones que defienden los derechos humanos. Contrariamente a lo argumentado por algunos sectores que la pena de muerte es necesaria para frenar la violencia que afecta a la sociedad guatemalteca, la aplicación de la pena capital no resuelve los problemas de fondo ni soluciona la crisis en materia de seguridad y justicia que atraviesa el país. En Estados Unidos la información es que es mucho más costoso ejecutar a una persona que no se ejecute. Para que verdaderamente se erradique la violencia, que es erradicando la extrema pobreza y dándole oportunidad a través de la educación y políticas sociales a los jóvenes de Guatemala. La comisión busca que se reviertan los argumentos a favor de la implementación de la pena de muerte, fortaleciendo el régimen penitenciario enfocado a la rehabilitación y la reinserción social. Por una Guatemala en paz, Carolina Leverón y Juan Carlos Pérez. Bueno, y polémica ha generado este tema en las redes sociales, por ello ya nos acompaña Andrea Domínguez para darnos a conocer las opiniones de ustedes. LG G4 presenta. Así es, luego de que se diera a conocer que buscan abolir la pena de muerte en Guatemala, estos fueron algunos de los comentarios. El usuario Celso Hernández: creo que todo el que hace el mal debe de pagársele de la misma manera. Dominito León: que la pena de muerte sea abolida es un gran error. Un país sin pena de muerte es un país sin respeto. Se le envía un mensaje a los delincuentes que pueden hacer todas las fechorías que ellos quieran realizar. Desde la cárcel salen y compran abogados y a jueces. Carlos García: que siga esa ley, no la quiten, así no va a haber tanto ratero, más bien aplíquenla más fuerte. Axel René: nadie tiene derecho a quitarle la vida a nadie. Si bien es cierto, las pandillas no respetan la vida de nadie, ni la de ellos mismos, pero matarlos no es la solución. Estos fueron algunos de los comentarios en torno a esta noticia. Para ver más detalles puede visitar nuestra página guatevision.com o nuestro Facebook Guatevisión. Pase una buena noche. LG G4 presentó. Bueno, y hablando de castigos, un joven hurtó una computadora a su madre en la zona 2 de Santa Cruz del Quiché. Ella lo denunció a la Alcaldía Indígena de Santa Cruz, que lo detuvieron por 2 días y tras confesar el hecho, lo azotaron en el Parque Central. Nueve azotes con ramas de un árbol de durazno fue lo que le aplicaron a un joven tras ser acusado por su madre de haberle hurtado una computadora que ella había prestado para el estudio de otra hija. Los encargados de azotarlo fueron los miembros de la Alcaldía Indígena de Santa Cruz. Nosotros lo tuvimos que amarrar a él durante 2 días y 2 noches, porque de lo contrario no lo hubiera dicho, pues. Entonces ya ayer en la tarde, como a las 6:30 de la tarde, ya dijo pues en dónde había dejado la computadora. También le dijimos que solo se aplicaron 9, aunque esto merecía más, pero si vuelve a reincidir, obviamente pues esa sanción va a aumentar a 20 o a 40. La madre relató que ella fue víctima de violencia por parte de su cónyuge y creía que ese era el motivo de la actitud de su hijo. En el Parque Central todo estaba preparado, los niños colocados en primera fila, los jóvenes preparados con su teléfono celular para grabar el castigo. Este sería el segundo aplicado en este mismo lugar en lo que va del año. Mi hijo no es malo, pero ahorita que cuando su papá estuvo en la cárcel donde él fue cambiando, y de ahí ahorita donde él ha cambiado son 4 meses. Finalizados los azotes, el joven se lustraba los zapatos despreocupadamente. Por una Guatemala en paz, Héctor Cordero. Y una pareja captó en video el momento de un altercado ocurrido esta mañana entre un motorista y otro automovilista en la calzada Atanasio Tzul. Pero el panorama cambia por completo cuando el piloto de la moto se da cuenta que lo graban. Vea cómo intimida a quienes con el teléfono celular captaban el momento. El hombre saca su arma y amenaza de muerte a quienes lo están grabando. Por supuesto, estos sufrieron el susto de su vida.
te pasa vos? ¿Ah? Calmate, tranquilo, por favor. Ya salió. ¿Qué te pasa vos? ¿Ah? Calmate, tranquilo, por favor. Ya salió. Bueno, la Liga de Higiene Mental hizo un análisis sobre la actitud de los conductores agresivos. El director de la Liga cree que esos hechos no son excepcionales porque ocurren a diario, aunque no todos los casos se conocen y tampoco se denuncian. El hecho de que alguien en la vía pública agreda de una u otra manera es normal, entre comillas. Marco Antonio Garavito cree, como primer elemento, que la complicación de la vialidad genera tensiones y estrés. Quizá uno no ve que alguien viene y maltrata o saca una pistola, pero ante un embotellamiento viene un carro y se tira al carril y se va en contravía, ¿verdad? O se pasa donde no debe pasar y va a embotellar adelante. Esa es una agresividad también, es una forma de violentar las cosas. Como segundo elemento, dijo que hay un esquema social planteado, que cada quien debe resolver por sí mismo las cosas. En psicología social es denominado síndrome social traumático. Pero uno de los síntomas de ese síndrome es que cada vez creemos menos en las instituciones del Estado. Entonces usted cree en la policía, ¿no? Usted cree en el Congreso, ¿no? Usted cree en esto, ¿no? Usted cree... Y eso es bien delicado porque los ciudadanos debemos tener al Estado como una especie de sombría protectora. Y como tercer elemento enfatizó que la violencia y agresión ha sido válida en las relaciones sociales y que son constantes porque las autoridades no son capaces de resolverlo. Y finalmente creo que hay otro elemento que pesa en esto, y es que somos una sociedad que frente a esa realidad de violencia es una sociedad absolutamente impune. Entonces el uso de la violencia en Guatemala no se castiga. Por una Guatemala en paz, Suseli Contreras y Héctor Chutuc. Y Andy Esteve Mérida fue enviado a prisión preventiva por el delito de lesiones culposas por el Juzgado Pluripersonal de Paz Penal. Ayer atropelló a un motorista en el kilómetro 8 de la ruta al Atlántico y además amenazó de muerte a los policías de tránsito. En su intento por escapar, los motoristas le cerraron el paso, por lo que se condujo por el carril contrario hasta que fue detenido por la Policía Nacional Civil. Mérida pasó más de 30 minutos dentro del automóvil hasta que los agentes lo sacaron por la fuerza. Vamos con más. El exalcalde Arnoldo Medrano se presentó nuevamente a la Torre de Tribunales, esta vez para responder por su vinculación con el cobro del IUCI en la municipalidad de Chinautla. Al final de la diligencia fue ligado a proceso penal. El exalcalde de Chinautla, Arnoldo Medrano, se presentó al juzgado séptimo de instancia penal a solventar otra diligencia judicial en su contra, esta vez vinculado al cobro del impuesto único sobre inmuebles IUCI. Este caso se había retrasado por acciones planteadas por la defensa de Medrano. Según la Fiscalía del Ministerio Público, este proceso es porque la municipalidad contrató a una empresa denominada Grupo Dinámica Constructiva para que se encargara del cobro y administración del impuesto único sobre inmuebles, y la municipalidad le pagó el 15% del total recaudado en el periodo comprendido de enero del 2011 para agosto del 2012, mientras que lo malversado asciende a más de 1.885.000 quetzales. Y entre los delitos que se le imputa son abuso de autoridad, concusión y fraude. Al finalizar la audiencia, la jueza Vanessa Arribillaga resolvió ligar a proceso penal por existir indicios de la malversación de los fondos. Por una Guatemala en paz, Cristian Martínez y Emilio Artiga. Y más de la justicia en audiencia de corrupción en la SAT. Le tocó el turno de declarar al ex superintendente de Administración Tributaria, Omar Franco, quien rechazó los señalamientos en su contra. En la continuidad de la audiencia de primera declaración del caso de corrupción que empaña a la SAT, Omar Franco Chacón rindió su declaración e indicó que en ningún momento efectuó ninguna resolución cuando estuvo al frente de la SAT a cambio de dádivas o de algún beneficio económico, y que le sorprende que lo vinculen en este otro caso de corrupción. Ante el interrogatorio efectuado por las partes, indicó que cuando está al frente de la SAT todos quieren hablar con el superintendente. ¿Con qué frecuencia lo visitaba el licenciado Giovanni Marroquín cuando usted fungió como superintendente de Administración Tributaria? Y no tengo el dato exacto de cuántas visitas me pudo haber hecho, pero igual, a pesar de que no me preguntó, se lo respondo.
cuando él se encontraba en la administración tributaria y quería pasarme el celular. Si yo tenía tiempo, me pasaba el celular como lo hacía con cualquier otra persona. Franco Chacón permanece en prisión por el caso de defraudación aduanera a La Línea. Luego fue el turno para el presunto operador externo Giovanni Marroquín Navas, a quien también se le vincula al caso La Línea y es indicado por asociación ilícita y cohecho. Marroquín Navas en su declaración aseguró no tener ninguna injerencia en la SAT y se apoyó en una presentación para dar a conocer ante el Ministerio Público la verdad del caso, pero no respondió a algunas interrogantes de la Fiscalía y querellantes por miedo a represalias. Que ayer, señor juez, mis buenos días fue entre balas. Y así ha sido casi todos estos 10 meses en un estado. Entonces hay cosas que es muy probable que yo no responda con mi seguridad. Giovanni Marroquín Navas, al igual que Omar Franco, llevan 10 meses en prisión preventiva. Mientras se desarrolló la audiencia, el Ministerio Público solicitó que todos los involucrados sean ligados a proceso penal. Mañana se podría conocer en resolución el futuro de los sindicados. Por una Guatemala en paz, Cristian Martínez y Emilio Artiga. Vamos a otro caso, el Ixpisa. El juzgado sexto de instancia penal le otorgó la libertad bajo fianza de 50.000 quetzales solo a uno de los 5 procesados que solicitaron la medida por el caso Ixpisa. Los demás permanecerán bajo prisión preventiva. El único que fue beneficiado con una medida sustitutiva fue el médico cirujano y ginecólogo del IX, Walter Omar Linares Pacheco, por el delito de incumplimiento de deberes y omisión de denuncia. La jueza lo dejó bajo libertad condicional al considerar que no se le puede vincular por el delito de fraude. La juzgadora considera debe asegurarse la presencia del sindicado y se la fija en 50.000 quetzales por el delito que se le ha atribuido, que no es igual a los delitos que los otros sindicados tienen en aquel proceso. De León analizó cada una de las solicitudes sobre medidas de coerción personal de los procesados, que guardan prisión preventiva desde el 26 de mayo del año pasado. Explicó que los señalamientos en su contra fue lo que motivó ligarlos a proceso penal. De nuevo resaltó que a través de llamadas telefónicas intervenidas, los presuntos responsables del fraude fueron escuchados por la Fiscalía contra la Impunidad. Entre médicos, empresarios, se fue revelando la forma que se pudo girar la adjudicación de un contrato millonario entre el Estado y una empresa sin experiencia. Retiran 600.000 quetzales en efectivo. 2 días antes de la firma del contrato retiran 4.500.000 quetzales en efectivo. La jueza de León enfatizó que no han variado las circunstancias y la probabilidad positiva de que se acrediten los hechos. Por lo tanto, el fin último de la prisión es garantizar la investigación. Por una Guatemala en paz, Suseli Contreras y Héctor Chutuc. En las noticias del mundo, el Estado Islámico lanza aterradora advertencia a los creadores de Facebook y Twitter. Con eso vamos a regresar.